el juicio, el arrepentimiento y la restauración. 3 palabras que encapsulan la poderosa profecía del libro de Joel, un mensaje que, aunque pronunciado hace miles de años, sigue estremeciendo corazones y despertando almas en medio de nuestras crisis contemporáneas. ¿Sabías que este profeta no solo advirtió sobre el día del Señor, sino que también predijo un derramamiento de poder espiritual que cambiaría el curso de la historia para siempre? Y lo más impactante, sus palabras todavía resuenan hoy, ofreciendo esperanza para cualquier circunstancia que estés enfrentando. Si alguna vez te has preguntado cómo las antiguas palabras de un profeta pueden transformar tu vida ahora, este es el momento para descubrirlo. Quédate hasta el final, porque lo que Joel nos revela no solo te inspirará, sino que también te desafiará a ver tus propias pruebas como una oportunidad divina para experimentar la restauración de Dios. Suscríbete ahora para no perderte historias bíblicas profundas como esta y comparte este vídeo con alguien que necesita escuchar este mensaje. Comencemos. El sol se alzaba en un cielo que parecía perpetuamente cubierto de polvo y humo, como si la creación misma estuviera en duelo por el Estado de Israel. Era una época oscura en la que las voces de los profetas apenas eran susurros en un viento dominado por el caos y el temor. El libro de Joel comienza en un escenario de desolación, con una tragedia que había transformado la tierra fértil en un páramo de desesperanza. La plaga había llegado como un ejército implacable, pero no con espadas ni lanzas. Eran langostas, legiones interminables de insectos voraces que devoraban todo a su paso. El cielo se oscurecía con su llegada, y el ruido de sus alas era como el rugir de un río desbordado, inundando los campos, los viñedos y los árboles frutales. Lo que antes era una tierra bendecida con abundancia, se convirtió en un cuadro de sequedad y ruina. Los graneros estaban vacíos, los olivares muertos, y los agricultores, impotentes, lloraban al ver cómo su sustento desaparecía. En este contexto, Israel no solo enfrentaba una crisis alimentaria, sino un quebrantamiento espiritual profundo. Para una nación que dependía de la bendición de Dios sobre su tierra, la devastación era vista como una señal inequívoca de juicio divino. Sin embargo, en medio de las cenizas y la sequía, había una verdad aún más escalofriante. El pueblo no entendía el motivo de su sufrimiento. Joel, un profeta poco conocido y cuya historia personal apenas se menciona en la Biblia, emergió en este momento de incertidumbre con un mensaje que sacudió al pueblo hasta sus cimientos. Su llamado no fue simplemente un grito de advertencia, sino una proclamación de verdad en medio de una neblina de confusión y desesperanza. Era como si Dios mismo hubiera decidido hablar a través de un vaso humano, recordándole a Israel que la verdadera causa de su calamidad no eran las langostas, sino el olvido de su pacto con el Señor. El mensaje de Joel no era fácil de escuchar. Llamó a los ancianos y a los jóvenes a recordar si en sus días había existido algo semejante. Su voz resonó en las plazas y en las casas vacías. Contadlo a vuestros hijos, y vuestros hijos a sus hijos, y sus hijos a la siguiente generación. Joel 1, 3. La plaga no era un evento ordinario, sino un recordatorio de que el pueblo había caminado lejos del camino recto. Las escenas eran desgarradoras. Los sacerdotes vestían de luto, sus vestidos rasgados mientras clamaban en el templo vacío. Los campesinos miraban al cielo con rostros endurecidos por el sufrimiento, buscando respuestas en un firmamento que parecía guardar silencio. Las familias se reunían por las noches, no para celebrar, sino para llorar juntos en la penumbra. Pero no era solo una crisis física, la sequía espiritual era igualmente sofocante.
El pueblo había abandonado a su Dios, y ahora enfrentaba las consecuencias de su alejamiento. Las oraciones que se elevaban eran débiles, mecánicas, carentes de la fe genuina que alguna vez había definido su relación con el Señor. Joel vio más allá de las langostas. Para él, esta plaga era una sombra del día del Señor, un evento futuro en el que Dios juzgaría no solo a Israel, sino a todas las naciones. Era una advertencia, una señal de que el tiempo de arrepentirse y regresar a Dios estaba cerca de expirar. A pesar de la devastación, había algo que el mensaje de Joel comenzaba a despertar, una chispa de esperanza. Su llamado a reconocer el juicio de Dios también contenía una invitación a la restauración. Volved a mí de todo vuestro corazón, diría más adelante, anticipando un cambio que aún parecía distante pero posible. Joel es un enigma, un profeta que emerge de las sombras para traer un mensaje claro y contundente en medio del caos. A diferencia de otros profetas cuyos orígenes están envueltos en historias detalladas de llamados espectaculares, como Isaías con su visión del trono celestial o Jeremías con su resistencia inicial al mandato de Dios, Joel aparece sin preámbulos, como una voz solitaria resonando en un valle de desesperación. El nombre de Joel significa Jehová es Dios, una declaración poderosa que encapsula la esencia de su mensaje. Su genealogía es apenas mencionada en el texto bíblico, indicando que era hijo de Petuel, un hombre del que no se sabe nada más. Este anonimato relativo no disminuye la relevancia de Joel. Al contrario, resalta la universalidad de su mensaje. Su historia nos recuerda que Dios puede utilizar a cualquiera, sin importar su posición, linaje o fama, para cumplir sus propósitos en los momentos más cruciales. Los estudiosos bíblicos sugieren que Joel vivió en Judá, posiblemente en Jerusalén, y que su ministerio se desarrolló en una época de gran crisis. La ausencia de menciones a reyes específicos en su libro deja abierta la posibilidad de que su profecía ocurriera durante un periodo de vacío de liderazgo, lo que refuerza la idea de un pueblo vulnerable y desorientado, buscando dirección y significado. La aparición de Joel como profeta no ocurrió en tiempos de paz y estabilidad. Al contrario, su ministerio fue marcado por una calamidad sin precedentes, la plaga de langostas que devastó Israel. Es en este contexto de ruina económica, espiritual y moral que Joel recibió su llamado divino. El llamado de Joel no fue acompañado de señales grandiosas o milagros sobrenaturales visibles. Era un llamado silencioso, una carga en el corazón que no podía ignorar. Esta falta de espectáculo subraya un principio esencial. No siempre se necesitan eventos extraordinarios para marcar el inicio de un ministerio. A veces, Dios llama en el silencio, en el momento en que todo parece perdido, para levantar una voz que despierte a los corazones dormidos. Joel no solo habló, clamó. Su voz era urgente, cargada de la autoridad de alguien que comprendía que su mensaje no era suyo, sino del Dios que todo lo ve. Oíd esto, ancianos, y escuchad, todos los moradores de la tierra. Joel 1, 2. Con estas palabras, Joel lanzó un llamado que atravesó generaciones, desafiando al pueblo a enfrentar sus pecados y a reconocer la mano de Dios en la calamidad. Joel no es un profeta que simplemente señala problemas. Su misión no era asustar al pueblo con visiones apocalípticas, sino guiarlos hacia el único camino de restauración, el arrepentimiento. En un tiempo en que la tierra estaba devastada y el corazón del pueblo endurecido, Joel se levantó como un recordatorio de que incluso en los peores momentos, Dios no abandona a su pueblo. Su mensaje es tanto una advertencia como una promesa. Advierte sobre el juicio inminente,
simbolizado por las langostas y el día del Señor, pero también promete una restauración completa para aquellos que vuelvan sus corazones al Señor. Es un mensaje que trasciende su época, resonando incluso en nuestros días. En tiempos de crisis global, personal o espiritual, las palabras de Joel nos invitan a reflexionar: ¿dónde está puesta nuestra confianza? ¿Buscamos soluciones en nuestras propias fuerzas o recurrimos al Creador, quien tiene el poder de transformar nuestra ruina en abundancia? La vida de Joel es un recordatorio de que no necesitamos ser figuras prominentes ni tener una plataforma de autoridad visible para cumplir con el propósito de Dios. Su llamado en el silencio, su respuesta en obediencia y su mensaje en medio de la devastación muestran que incluso las voces menos esperadas pueden tener el impacto más profundo. ¿Qué podemos aprender de Joel? Que incluso en nuestras crisis personales o colectivas, hay espacio para la esperanza si volvemos nuestros corazones a Dios. Su mensaje sigue siendo relevante. En los momentos de mayor oscuridad, el arrepentimiento y la confianza en el Señor son las llaves que abren las puertas a la restauración. La voz de Joel resonaba con el eco de un llamado urgente, como el rugido del viento atravesando las ruinas de una tierra devastada. Su mensaje, aunque incómodo, no era más que un reflejo de la verdad divina. El juicio de Dios estaba sobre Israel. Pero este juicio no era un castigo sin propósito, era una advertencia destinada a redirigir al pueblo hacia el camino correcto. En la primera parte de su profecía, Joel pinta un cuadro sombrío: la plaga de langostas, un desastre sin precedentes que dejó la tierra en completa desolación. Sin embargo, estas langostas no eran simplemente un fenómeno natural. Eran una herramienta en las manos de Dios, un símbolo de su juicio sobre un pueblo que había olvidado su pacto. Joel describe la invasión de langostas con detalles aterradores. Lo que quedó de la oruga comió la langosta, lo que quedó de la langosta comió el revoltón, y la langosta devoradora terminó lo que quedó. Joel 1:4. Esta imagen de destrucción total es un reflejo de cómo el pecado había corroído la relación entre Israel y su Dios. Cada fase de la plaga representaba una etapa en el deterioro espiritual del pueblo. Pero el juicio de Dios no era un acto de crueldad arbitraria. Era un llamado a despertar, una advertencia divina que buscaba sacudir al pueblo de su letargo espiritual. En su aparente severidad, Dios estaba mostrando su amor, permitiendo que las consecuencias de sus acciones los llevaran al arrepentimiento antes de que fuera demasiado tarde. El uso de las langostas como instrumento del juicio divino no es accidental. En la cultura bíblica, las langostas eran vistas como agentes de destrucción masiva, una señal de desamparo humano frente al poder de la naturaleza, y por ende, de Dios. Joel utiliza este simbolismo para conectar la calamidad visible con una realidad espiritual más profunda. Las langostas no solo estaban devorando los cultivos, sino también exponiendo la vulnerabilidad del alma colectiva de Israel. El avance imparable de las langostas era un reflejo de cómo el pecado se había infiltrado en la nación, destruyendo su conexión con Dios y despojándolos de la protección divina. Cada viñedo arruinado, cada granero vacío, era un recordatorio de que el pueblo había puesto su confianza en las cosas temporales en lugar de en el Dios eterno. En medio de esta devastación, Joel no se limita a describir el juicio, también ofrece un camino hacia la restauración. Ceñíos y lamentad, sacerdotes, gemid, ministros del altar, venid, dormid en cilicio, porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Joel 1:13. Este llamado es un desafío tanto para los líderes religiosos como para el pueblo común. Reconocer sus pecados, humillarse y buscar el rostro de Dios con sinceridad.
El arrepentimiento que Joel demanda no es superficial ni mecánico. No basta con seguir rituales vacíos o pronunciar palabras sin convicción. Es un arrepentimiento que exige un cambio profundo, una transformación del corazón que se refleje en acciones concretas. Rasgad vuestro corazón, y no vuestros vestidos, y convertíos al Señor vuestro Dios. Joel 2:13. Aquí, Joel establece un estándar elevado. Dios no busca apariencias, sino autenticidad. Este llamado a la introspección resuena a lo largo de la historia. En tiempos de crisis, la humanidad tiende a buscar culpables externos o soluciones rápidas, olvidando que muchas veces las respuestas están en examinarse a uno mismo. La advertencia de Joel nos desafía a considerar qué áreas de nuestra vida necesitan ser confrontadas. ¿Qué langostas hemos permitido que devoren nuestra relación con Dios? El juicio descrito por Joel puede parecer duro, pero su propósito era redentor. Dios no busca destruir, sino restaurar. Este principio sigue siendo relevante. Incluso en nuestras propias crisis, personales o colectivas, a menudo hay una invitación divina a volvernos hacia Él con humildad y sinceridad. La crisis provocada por la plaga de langostas dejó al pueblo de Israel en un estado de confusión y desesperanza, pero no todos reaccionaron de la misma manera. Como un espejo de la humanidad, las personas enfrentaron la calamidad desde perspectivas distintas, dependiendo de sus roles en la sociedad y su relación con Dios. Este capítulo explora cómo diferentes segmentos de la sociedad vivieron la devastación, revelando los contrastes entre el temor genuino y la indiferencia obstinada hacia el mensaje de Joel. Efraín, un agricultor de las colinas de Judá, había heredado de su padre un viñedo que durante generaciones había sido la fuente de sustento para su familia. Cuando las langostas llegaron, vio cómo las ramas de sus vides eran despojadas en cuestión de horas. Su desesperación lo llevó a clamar al cielo: Dios de nuestros padres, ¿por qué permitiste esto? ¿Acaso no he trabajado con fidelidad? Efraín no podía comprender que el problema no estaba en su diligencia, sino en la separación del pueblo de Dios. Para él, la fe era una tradición, un ritual más que un estilo de vida. Sin embargo, al escuchar el mensaje de Joel, comenzó a reflexionar: si este desastre es juicio, ¿qué puedo hacer para reconciliarme con el Altísimo? Los agricultores como Efraín estaban entre los más afectados físicamente, pero también los primeros en empezar a cuestionar su relación con Dios. Para ellos, las palabras de Joel no eran solo un llamado, eran un desafío para encontrar propósito en medio del dolor. En el templo, el sumo sacerdote Anamel caminaba con el rostro desencajado. Su túnica, que en otro tiempo brillaba con el esplendor de los rituales, ahora estaba manchada de ceniza y desgarrada en señal de luto. ¿Cómo ofreceremos sacrificios si no hay nada que llevar al altar?, se lamentaba ante sus colegas. Las ofrendas habían cesado, y el sonido de los cánticos sagrados había sido reemplazado por el eco vacío de un templo desierto. Anamel estaba atrapado entre el miedo y la incredulidad. Mientras algunos sacerdotes comenzaban a escuchar el mensaje de Joel, otros se aferraban a la esperanza de que las cosas volverían a la normalidad sin necesidad de cambios profundos. El mensaje del profeta era claro: no se trataba de restaurar rituales, sino de un cambio de corazón. Para Anamel y sus compañeros, la plaga representaba una prueba de su fe y de su disposición a guiar al pueblo hacia el arrepentimiento. En las calles del mercado, Josías, un comerciante de cereales, se lamentaba de su ruina económica. Todo esto es una catástrofe, le decía a cualquiera que lo escuchara.
Pero no puedo creer que tenga algo que ver con nuestra relación con Dios. Las langostas son solo eso, langostas. Josías representaba a aquellos que, a pesar de la evidencia de lo sobrenatural, se aferraban a explicaciones naturales para justificar la calamidad. Era un hombre práctico, más preocupado por recuperar sus ganancias que por considerar su espiritualidad. Mientras Joel clamaba por un arrepentimiento genuino, Josías permanecía indiferente, diciendo: ¿por qué tendría que cambiar mi vida si las langostas ya han destruido todo? En una casa humilde a las afueras de Jerusalén, una madre llamada Lea consolaba a sus hijos hambrientos. No teman, pequeños, les decía mientras repartía las últimas migajas de pan. Joel ha dicho que debemos volvernos a Dios. Si lo hacemos, Él nos restaurará. Lea, aunque sencilla en su fe, era un testimonio de cómo algunos israelitas comenzaron a tomar el mensaje de Joel como una luz en la oscuridad. A diferencia de otros que se paralizaron por el miedo, ella decidió responder con acción. Reunía a su familia cada noche para orar y ayunar, esperando que su clamor llegara al cielo. El mensaje de Joel no fue recibido de la misma manera por todos. Mientras algunos, como Efraín y Lea, comenzaron a buscar a Dios con corazones sinceros, otros, como Josías, permanecieron incrédulos y endurecidos. Esta dicotomía reflejaba una verdad profunda. Las crisis pueden ser un catalizador para el cambio o una excusa para la indiferencia. Joel, al observar la reacción del pueblo, no dejó de clamar. Su voz se elevaba como un faro en la tormenta. Tocad trompeta en Sión, y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Joel 2, 1. Su mensaje era un recordatorio de que la decisión de cada persona frente a la crisis determinaría su futuro, no solo en esta vida, sino en la eternidad. El día del Señor es uno de los temas centrales en el libro de Joel y uno de los conceptos más profundos y significativos de toda la Escritura. Esta frase, repetida con temor y esperanza, evoca tanto juicio como redención. En el mensaje de Joel, el día del Señor no es simplemente un evento en la historia, sino una intervención divina que cambia el destino de la humanidad. Desde el primer capítulo, Joel establece que el día del Señor es un momento crítico, un día de juicio y decisión. Tocad trompeta en Sión, y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Joel 2, 1. Este día no se describe como algo distante o abstracto. Joel insiste en que está cerca, inminente, como una tormenta que ya se puede ver en el horizonte. El profeta usa imágenes impactantes para describir este día. Cielos oscurecidos, fuego devorador, un ejército imparable. Joel 2, 2-11. Estas visiones aterradoras no solo reflejan el juicio sobre Israel, sino también un juicio global que incluye a todas las naciones. El día del Señor no es simplemente un evento local, tiene implicaciones cósmicas. Sin embargo, este día no solo es una amenaza. Joel deja claro que también es una oportunidad para la redención. En medio de sus advertencias, el profeta ofrece una esperanza vibrante. Todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Joel 2:32. Aquí, el día del Señor se transforma de un momento de condenación a una puerta abierta hacia la restauración. El día del Señor encapsula dos aspectos aparentemente opuestos del carácter divino: su justicia y su misericordia. Por un lado, es un día de juicio,
donde Dios confronta el pecado y trae justicia a un mundo corrompido. Joel describe este juicio como implacable y completo, y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová, y muy terrible, ¿quién podrá soportarlo? Joel 2:11. Por otro lado, es un día de redención para aquellos que se vuelvan a Él. La misma voz que declara juicio también proclama la posibilidad de restauración. Volved a mí de todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Joel 2:12. Este llamado al arrepentimiento es un recordatorio de que Dios no desea la destrucción, sino la salvación de su pueblo. El día del Señor nos muestra que el juicio no es el fin del propósito divino. Más bien, es un medio para purificar, redimir y establecer un nuevo comienzo. Este equilibrio entre juicio y misericordia es una constante en la narrativa bíblica, reflejando el corazón de un Dios que es justo, pero también lento para la ira y grande en misericordia. El concepto del día del Señor no se limita a Joel, aparece en muchos otros libros proféticos, ampliando su significado y relevancia. En Amós, se describe como un día de oscuridad para aquellos que confían en su propia justicia. Ay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas, y no de luz. Amós 5:18. Aquí, se enfatiza que el juicio comienza por la casa de Dios. Isaías, por su parte, presenta el día del Señor como un evento global, afectando a todas las naciones. Porque el día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. Isaías 2:12. Este enfoque universal subraya que el juicio de Dios no está limitado a Israel, sino que abarca a toda la humanidad. En el Nuevo Testamento, el día del Señor se conecta directamente con el regreso de Cristo. Pablo escribe en 1 Tesalonicenses 5, 2-3, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Aquí, el tema de la inminencia reaparece, recordando a los creyentes que deben estar preparados en todo momento. Finalmente, en el libro de Apocalipsis, el día del Señor alcanza su clímax como el momento en que Dios juzga al mundo y establece su reino eterno. Apocalipsis 20, 11-15. La visión de Joel encuentra su eco en las descripciones de juicios y redención final. El día del Señor no es solo una profecía antigua, es un recordatorio atemporal de que nuestras vidas están bajo el cuidado soberano de un Dios justo y misericordioso. Para algunos, puede ser un día de temor, pero para otros, será un día de esperanza y salvación. Joel nos desafía a prepararnos para ese día no con temor, sino con arrepentimiento y fe. Su mensaje sigue siendo relevante: volved a mí de todo vuestro corazón. Este llamado resuena hoy como un eco en nuestras propias crisis, invitándonos a dejar de lado nuestras excusas y volvernos hacia aquel que tiene el poder de redimirnos. En medio de la devastación y el juicio que anunciaba el día del Señor, Joel levantó su voz con un mensaje que no solo era una advertencia, sino una invitación: volver a Dios con todo el corazón. Su llamado no era superficial ni fácil de ignorar. Implicaba una transformación genuina del alma. Ayunar, orar y clamar a Dios eran acciones esenciales para enfrentar el juicio divino y abrir las puertas a la restauración. Joel no solo describió la calamidad, propuso una respuesta concreta. Por eso pues, ahora, dice Jehová, convertíos a mí de todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Joel 2:12. Este llamado al arrepentimiento no era un simple acto ritual.
requería profundidad y sinceridad. Rasgar los vestidos, una señal externa de luto, no era suficiente. Joel lo dejó claro: rasgad vuestro corazón, y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios. Porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Joel 2:13. El arrepentimiento que Joel pedía era personal y comunitario. Cada individuo debía examinar su vida, pero también había una dimensión colectiva. Como nación, Israel debía humillarse y buscar el rostro de Dios. Este llamado incluía a todos, desde los sacerdotes en el templo hasta los campesinos en los campos, desde los ancianos hasta los niños. Joel presentó 3 acciones esenciales para el arrepentimiento. 1. Ayunar. No solo era una práctica de abstinencia física, sino una expresión de necesidad espiritual. Al privarse de alimento, el pueblo demostraba que su mayor hambre era la reconciliación con Dios. 2. Orar. Más allá de palabras rituales, Joel instó a una comunicación sincera con Dios. Era un momento para abrir el corazón y confesar las fallas, buscando la guía y el perdón del Señor. 3. Clamar. Este acto implicaba un sentido de urgencia y desesperación. Era un grito colectivo desde lo más profundo del alma, reconociendo la dependencia total de Dios para superar la crisis. Estas acciones no eran fórmulas mágicas, sino expresiones de un corazón que reconocía su necesidad de cambio y de la intervención divina. Cuando Joel pronunció este llamado, las reacciones fueron variadas. Los líderes religiosos, como los sacerdotes, enfrentaron un desafío directo. Joel los exhortó a salir de su comodidad y lamentarse delante del altar. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo. Joel 2:17. Esto requería una humildad profunda, ya que muchos de ellos habían contribuido al declive espiritual de Israel. Entre el pueblo, algunos comenzaron a responder con corazones genuinos. Familias enteras se reunieron para ayunar y clamar a Dios, llevando su quebrantamiento ante el Señor. Sin embargo, no todos aceptaron el mensaje de inmediato. Había quienes permanecían indiferentes, confiando en que el tiempo o la suerte revertirían su situación. A pesar de esta resistencia inicial, el mensaje de Joel comenzó a plantar semillas de transformación. La devastación que rodeaba al pueblo hacía imposible ignorar la necesidad de un cambio, y poco a poco, el clamor colectivo comenzó a elevarse como una nube de esperanza en medio de la tormenta. Joel no buscaba gestos vacíos ni religiosidad superficial. Su insistencia en rasgar el corazón era un llamado a la autenticidad. Este tipo de arrepentimiento implica reconocer no solo las acciones externas, sino también las actitudes internas que nos separan de Dios. Es una confesión de nuestra insuficiencia y una declaración de nuestra dependencia total del Creador. El arrepentimiento sincero no solo cambia nuestra relación con Dios, también transforma nuestra perspectiva y nuestras acciones. Al reconocer nuestra necesidad de gracia, nos volvemos más conscientes de nuestras fallas y más abiertos a vivir de acuerdo con los principios divinos. Joel entendía que sin este cambio de corazón, cualquier restauración sería temporal y superficial. El llamado de Joel sigue siendo relevante hoy. En un mundo lleno de crisis, ya sean personales, sociales o globales, su mensaje nos recuerda que la restauración comienza con un corazón humilde y dispuesto a volver a Dios. Ayunar, orar y clamar no son actos reservados para tiempos antiguos. Son herramientas que aún hoy nos ayudan a encontrar dirección y consuelo en medio de la incertidumbre.
Después de las palabras de juicio y el llamado al arrepentimiento, Joel introduce un giro inesperado en su profecía: promesas de restauración y esperanza. A través de él, Dios asegura a su pueblo que no todo está perdido, que incluso después de la devastación más profunda, Él puede traer una abundancia renovada. Este capítulo marca la transición de la oscuridad del juicio hacia la luz de la redención divina. El mensaje de restauración de Joel comienza con un cambio en el tono de su profecía. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Joel 2:25. Estas palabras son un bálsamo para un pueblo golpeado por la calamidad. Lo que parecía una pérdida irrecuperable se convierte en una oportunidad para un nuevo comienzo, no por los méritos del pueblo, sino por la gracia y misericordia de Dios. Dios promete no solo detener la plaga, sino también restaurar todo lo que fue destruido. Viñedos florecientes, graneros llenos y campos de trigo dorados, son las imágenes que Joel pinta para un pueblo que apenas puede recordar cómo era vivir en abundancia. Pero la promesa va más allá de lo físico, también incluye una renovación espiritual. Dios afirma que su presencia será evidente entre ellos, y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro. Joel 2:27. Joel detalla tres promesas principales que resaltan la magnitud de la restauración divina. 1. Abundancia material. La tierra, que había quedado estéril, será fértil una vez más. Las eras se llenarán de trigo, y los lagares rebosarán de vino y aceite. Joel 2:24. Esta promesa no solo restablece el sustento básico del pueblo, sino que también restaura su dignidad como una nación bendecida por Dios. 2. Restauración espiritual. Más allá de lo material, Dios promete derramar su espíritu sobre toda carne. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Joel 2:28. Este derramamiento, citado en el libro de Hechos durante el Pentecostés, señala un nuevo nivel de intimidad entre Dios y su pueblo. 3. Protección y justicia. Dios promete defender a su pueblo de sus enemigos y establecer justicia. Y yo reuniré a todas las naciones, y allí entraré en juicio con ellas. Joel 3:2. Esta promesa asegura que los opresores de Israel enfrentarán las consecuencias de sus acciones. Estas promesas no solo restauran lo perdido, sino que también transforman el presente y aseguran un futuro lleno de esperanza. En un pequeño pueblo al sur de Judá, Miriam, una joven madre, había perdido todo durante la plaga de langostas. Su campo de cebada, su sustento, había sido reducido a cenizas, y sus hijos pequeños lloraban de hambre. Durante meses, Miriam vivió en desesperación, cuestionándose si Dios la había olvidado. Pero cuando escuchó las palabras de Joel sobre la restauración, algo cambió en su corazón. Si Dios puede devolver los años perdidos, pensó, entonces todavía hay esperanza. Miriam comenzó a orar con fervor, ayunar y enseñar a sus hijos a clamar al Señor. Poco a poco, vio cómo su tierra recuperaba vida. El grano comenzó a crecer de nuevo, y una paz inexplicable llenó su hogar. Para Miriam, las promesas de Joel eran más que palabras, eran el fundamento de una nueva fe. En Jerusalén, un sacerdote llamado Eliakim había estado al borde del colapso. Los sacrificios habían cesado, y él sentía que su rol como mediador entre Dios y el pueblo había perdido sentido. Pero al escuchar la profecía de Joel sobre el derramamiento del Espíritu,
Eliakim encontró un nuevo propósito. Se dedicó a reunir al pueblo para orar y buscar la restauración divina. Con el tiempo, vio cómo la fe regresaba a su comunidad, y su corazón se llenó de gratitud por ser testigo del cumplimiento de las promesas de Dios. Las promesas de restauración de Joel no son solo para el Israel de su tiempo, son para todos aquellos que confían en Dios en medio de la adversidad. Cuando enfrentamos nuestras propias plagas de langostas, ya sea pérdida, fracaso o dolor, el mensaje de Joel nos recuerda que Dios tiene el poder de devolvernos lo perdido y más. La restauración de Dios no siempre se ve como lo esperamos, pero siempre supera nuestras expectativas. Él no solo repara lo roto, lo transforma en algo mejor, más fuerte y lleno de propósito. En el corazón de la profecía de Joel resplandece una promesa que trasciende su tiempo: el derramamiento del Espíritu Santo sobre toda carne. Este mensaje, lleno de esperanza y propósito, apunta hacia una restauración espiritual que va más allá de los límites de Israel, extendiéndose a toda la humanidad. Es un momento en el que lo divino y lo humano se encuentran de una manera profundamente transformadora. Derramaré mi espíritu sobre toda carne, dice Joel 2:28. Estas palabras marcaron un cambio radical en la relación entre Dios y su pueblo. Hasta ese momento, el Espíritu de Dios había sido dado de manera específica a individuos seleccionados: profetas, reyes y jueces, como Moisés, David o Débora. Pero Joel anuncia algo revolucionario: el acceso al Espíritu Santo sería universal. No estaría limitado a un grupo específico, sino que abarcaría a hijos e hijas, ancianos y jóvenes, siervos y libres. La profecía también incluye manifestaciones sobrenaturales: vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Estas señales indican no solo una restauración espiritual, sino también una democratización del acceso a lo divino. En un mundo donde las barreras sociales, económicas y de género separaban a las personas, la promesa de Joel elimina esas divisiones en el plano espiritual. La profecía de Joel encuentra su cumplimiento inicial en el Nuevo Testamento, en el día de Pentecostés. Después de la resurrección de Jesús, los discípulos estaban reunidos en un lugar, orando y esperando la promesa del Señor. De repente, como relata el libro de los Hechos, vino un estruendo del cielo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Hechos 2:2. Lenguas como de fuego se posaron sobre ellos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, hablando en diferentes idiomas. Pedro, al observar la confusión de la multitud, se levantó para declarar: esto es lo que dijo el profeta Joel. Hechos 2:16. Con esta declaración, Pedro conecta directamente el evento de Pentecostés con las palabras de Joel, confirmando que el derramamiento del Espíritu Santo señalado por el profeta estaba ocurriendo en ese mismo momento. Lo que Joel había anticipado siglos antes se convirtió en realidad, marcando el inicio de una nueva era en la historia de la fe. El derramamiento del Espíritu Santo no se limitó al día de Pentecostés. Continúa siendo una realidad presente para todos los creyentes. La promesa de Joel implica que cada persona que busca a Dios con sinceridad puede experimentar su presencia de una manera personal y transformadora. 1. Empoderamiento espiritual. El Espíritu Santo no solo consuela, sino que equipa a los creyentes para llevar a cabo la misión de Dios. Así como los discípulos fueron empoderados para proclamar el Evangelio, los creyentes actuales son llamados a ser luz en el mundo. 2. Unidad en la diversidad. La promesa de Joel derriba barreras.
Su declaración de que el Espíritu sería derramado sobre toda carne nos recuerda que, en Cristo, no hay distinción de género, edad, etnia o estatus social. Todos somos uno en el Señor. 3. Visión para el futuro. Los sueños y visiones mencionados por Joel simbolizan esperanza y propósito. En un mundo lleno de incertidumbre, el Espíritu Santo nos da claridad y dirección, ayudándonos a caminar con confianza hacia el futuro. El derramamiento del Espíritu no es solo una promesa cumplida en el pasado, es una invitación vigente para el presente y una garantía para el futuro. Nos llama a abrir nuestros corazones, a buscar una relación más profunda con Dios y a vivir con la certeza de que su poder está disponible para transformar nuestras vidas. En una pequeña aldea de Galilea, un joven llamado Simeón escuchó la predicación de Pedro después de Pentecostés. Había perdido toda esperanza tras la muerte de su hermano en una revuelta fallida contra Roma. Pero al oír que el Espíritu Santo estaba disponible para todos, incluso para él, algo se encendió en su corazón. Simeón aceptó a Cristo ese día y experimentó el Espíritu en su vida, sintiendo por primera vez paz y propósito. Años después, se convirtió en uno de los muchos que llevaron el mensaje del Evangelio a otras tierras. La promesa de Joel sigue siendo un recordatorio de que el Espíritu de Dios está al alcance de todos los que lo buscan. Hoy, más que nunca, necesitamos el poder transformador del Espíritu Santo para enfrentar los desafíos de nuestro tiempo con fe, esperanza y amor. En las palabras de Joel, el juicio no solo estaba reservado para Israel. Mientras el pueblo de Dios enfrentaba su tiempo de disciplina y restauración, las naciones enemigas que habían participado en su opresión también serían llamadas a rendir cuentas. En la profecía de Joel, el día del Señor es un momento de justicia divina, donde Dios confronta no solo a su pueblo, sino a toda la humanidad. Joel proclama que las naciones que se habían levantado contra Israel serían reunidas en el valle de Josafat, cuyo nombre significa Jehová juzga. Allí, Dios ejecutaría su juicio. Reuniré a todas las naciones, y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel, mi heredad. Joel 3, 2. Las acusaciones son claras. Estas naciones habían dispersado al pueblo de Dios, profanado su tierra y comerciado con los hijos de Israel como si fueran mercancía. Este juicio no era un acto de venganza arbitraria, sino una respuesta justa a la maldad cometida contra el pueblo elegido y el pacto que Dios había establecido con ellos. Joel utiliza imágenes vívidas para describir este juicio. Echad la hoz, porque la mies está madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno, rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Joel 3 y 13. Estas palabras evocan una cosecha, donde las acciones de las naciones finalmente enfrentan su retribución divina. Históricamente, la profecía de Joel refleja un patrón recurrente en la relación de Israel con sus vecinos. Durante siglos, naciones como Babilonia, Asiria, Egipto y Filistea aprovecharon los momentos de debilidad de Israel para atacarlo, saquearlo y dispersar a su pueblo. La proclamación de juicio en Joel resuena con las esperanzas de restauración y justicia de una nación constantemente acosada por sus enemigos. Sin embargo, esta profecía trasciende el contexto histórico inmediato y apunta hacia eventos de mayor alcance. En el Nuevo Testamento y en textos apocalípticos como Apocalipsis, el día del Señor se amplía para incluir un juicio final sobre todas las naciones del mundo. Este juicio es presentado como el clímax de la historia humana, cuando Dios finalmente erradique la maldad y establezca su reino eterno. En este sentido,
El juicio de las naciones no es solo un evento futuro. También actúa como un recordatorio continuo de que todas las acciones, tanto individuales como colectivas, están sujetas a la justicia divina. El juicio de las naciones enfatiza un principio esencial: Dios es justo y soberano sobre la historia. Aunque a veces la maldad parece prevalecer y las injusticias permanecen sin resolver, la profecía de Joel nos asegura que nadie escapa al escrutinio divino. La justicia de Dios no es como la humana, que a menudo está limitada por el poder, la corrupción o la ignorancia. Es una justicia perfecta, que no solo castiga el mal, sino que también busca redimir a quienes se vuelven a él. En Joel, vemos a un Dios que, aunque permite el sufrimiento de su pueblo como disciplina, no olvida sus promesas ni ignora el sufrimiento causado por las naciones enemigas. En un pequeño pueblo cercano a Jerusalén, un anciano llamado Eleazar había perdido a toda su familia durante una invasión extranjera. Había pasado años luchando con el dolor y la injusticia, preguntándose por qué Dios permitía tanto sufrimiento. Pero al escuchar la profecía de Joel, algo en su corazón comenzó a sanar. El juicio de Dios es verdadero, pensó. No es mi tarea buscar venganza, sino confiar en que Él hará justicia en su tiempo. Eleazar dedicó el resto de su vida a enseñar a los jóvenes de su aldea sobre la soberanía y la justicia de Dios, recordándoles que incluso en los tiempos más oscuros, el Señor no olvida a su pueblo. El juicio de las naciones en Joel no es solo un evento aterrador, también es una fuente de esperanza. Nos recuerda que el mal no triunfará para siempre, y que Dios está comprometido con la restauración de su creación. En un mundo donde las injusticias parecen multiplicarse, la profecía de Joel nos invita a mirar hacia el futuro con confianza en el carácter justo y fiel de Dios. El libro de Joel, que comienza con imágenes devastadoras de juicio y sufrimiento, concluye con una poderosa visión de esperanza. Es un relato de restauración que trasciende su contexto histórico, resonando a lo largo de los siglos como un recordatorio de que la misericordia y el poder de Dios son capaces de transformar incluso las circunstancias más sombrías. Al recapitular las enseñanzas principales del profeta, descubrimos un mensaje que no solo apunta a la redención de Israel, sino que también señala hacia Cristo, el cumplimiento supremo de toda esperanza. A lo largo de su profecía, Joel presenta un ciclo profundo de juicio, arrepentimiento y restauración. Este ciclo no es exclusivo de Israel. Refleja el patrón universal de cómo Dios interactúa con la humanidad. 1. El juicio como corrección divina. La plaga de langostas y la sequía son presentadas como herramientas de disciplina divina, diseñadas para llamar al pueblo a reflexionar y arrepentirse. Joel nos enseña que Dios utiliza incluso los eventos más difíciles para revelar nuestras fallas y guiarnos de regreso a Él. 2. El arrepentimiento como puerta a la restauración. Joel enfatiza que el arrepentimiento debe ser sincero, un cambio genuino de corazón. No basta con gestos externos. Lo que Dios busca es una transformación interna que restaure la relación entre Él y su pueblo. 3. La restauración como un regalo de gracia. Las promesas de abundancia, derramamiento del Espíritu y justicia divina muestran que Dios no solo perdona, sino que también restaura y bendice en maneras que trascienden las pérdidas sufridas. 4. La soberanía de Dios sobre las naciones y la historia. Joel recuerda que el juicio de Dios no se limita a Israel, sino que abarca a todas las naciones. Su justicia es universal, y su propósito final es la redención de toda su creación. Aunque las palabras de Joel fueron pronunciadas en un contexto específico, su mensaje es atemporal. La humanidad sigue enfrentando crisis, ya sean naturales, sociales o espirituales,
que nos desafían a reevaluar nuestras prioridades y nuestra relación con Dios. En cada generación, las langostas toman diferentes formas: conflictos, desastres naturales, enfermedades o decadencia moral. Sin embargo, el llamado de Joel permanece vigente: volvernos a Dios con corazones humildes y sinceros. El derramamiento del Espíritu, predicho por Joel y cumplido parcialmente en Pentecostés, continúa siendo una realidad para los creyentes de hoy. Este evento marca el comienzo de una era en la que todos, sin importar su trasfondo, pueden experimentar la presencia transformadora de Dios. El mensaje de Joel nos invita a vivir con la expectativa de que Dios todavía está actuando en el mundo y en nuestras vidas. El libro de Joel encuentra su culminación en la persona de Jesucristo. Si bien Joel profetiza sobre el juicio y la restauración, es en Cristo donde estas promesas alcanzan su plenitud. Jesús es quien lleva nuestro juicio sobre sí mismo, muriendo en la cruz para que podamos ser restaurados a una relación plena con Dios. El derramamiento del Espíritu, prometido por Joel y cumplido en Pentecostés, se hace posible a través de Cristo. En Él, las barreras entre Dios y la humanidad se rompen, y el Espíritu Santo habita en los corazones de los creyentes. Esta realidad nos equipa para vivir con propósito y esperanza, anticipando el día en que toda la creación será redimida. Finalmente, la justicia divina descrita por Joel encuentra su eco en las enseñanzas de Jesús sobre su regreso. Al igual que Joel, Jesús promete que habrá un día en que toda injusticia será confrontada y el reino de Dios será establecido en plenitud. El libro de Joel no es solo una advertencia sobre el juicio, es una invitación a experimentar la restauración y la esperanza que solo Dios puede ofrecer. Sus palabras nos desafían a enfrentar nuestras propias plagas con fe, sabiendo que, aunque el juicio pueda ser difícil, la restauración es siempre más grande. Así como Joel llamó a Israel a arrepentirse y confiar en las promesas de Dios, hoy somos llamados a poner nuestra esperanza en Cristo, quien garantiza una restauración que trasciende nuestras circunstancias terrenales. En Él, encontramos no solo la resolución de nuestros problemas temporales, sino la promesa de vida eterna. El mensaje de Joel, aunque pronunciado hace miles de años, sigue teniendo una relevancia extraordinaria para los tiempos contemporáneos. En un mundo marcado por crisis globales, incertidumbre personal y conflictos internos, sus palabras resuenan como un eco de esperanza y dirección. Este capítulo explora cómo podemos aplicar las enseñanzas de Joel en nuestra vida diaria, enfrentando las adversidades con fe y confianza en la restauración divina. Las plagas de langostas que devastaron Israel no son tan diferentes de las crisis que enfrentamos hoy. Las calamidades naturales, las pandemias, la violencia, la desigualdad social y la pérdida de valores espirituales son manifestaciones modernas de un mundo que necesita urgentemente volver a Dios. Joel nos recuerda que detrás de cada crisis hay una invitación divina: reflexionar, arrepentirnos y restaurar nuestra relación con el Creador. Su llamado a buscar a Dios con todo el corazón no está limitado a una generación específica. En tiempos contemporáneos, cuando muchos buscan respuestas en lo material o en soluciones temporales, el mensaje de Joel nos desafía a mirar más allá, a encontrar en Dios la fuente de verdadera restauración y propósito. La profecía de Joel ofrece principios prácticos que pueden ayudarnos a navegar nuestras propias tormentas, ya sean personales o sociales. 1. Reconocer nuestra necesidad de Dios. Joel nos invita a rasgar el corazón y admitir nuestra dependencia total del Señor. En tiempos de crisis, en lugar de culpar a las circunstancias,
podemos reflexionar sobre cómo nuestra conexión con Dios puede haber sido descuidada. O ejemplo, una persona que enfrenta una pérdida laboral podría usar este tiempo para buscar la dirección de Dios en su vida, reconociendo que Él tiene el control y puede abrir nuevas puertas. 2. Oración y clamor. El llamado de Joel a clamar a Dios sigue siendo esencial. En un mundo que promueve la autosuficiencia, la oración nos recuerda que nuestra fuerza proviene de Él. O ejemplo, durante una pandemia, muchas comunidades han recurrido a reuniones virtuales de oración, intercediendo por la sanidad física y espiritual de la humanidad. Este acto refleja el poder de la oración colectiva. 3. Acción en comunidad. Joel no llama solo a individuos, sino a toda la nación de Israel. Del mismo modo, nuestras crisis actuales requieren soluciones colectivas, basadas en la solidaridad y el amor al prójimo. O ejemplo, ante una crisis económica, una iglesia local puede organizar bancos de alimentos, mostrando la compasión de Cristo a quienes más lo necesitan. 4. Confiar en la restauración divina. Las promesas de Joel de restaurar los años perdidos son un recordatorio de que Dios puede sacar belleza incluso de las cenizas. O ejemplo, una pareja que enfrentó una ruptura puede encontrar en Dios la fuerza para reconstruir su relación, confiando en que Él puede restaurar lo que parecía irreparable. Uno de los mensajes más poderosos de Joel es que Dios no solo nos perdona, sino que también nos restaura. Su promesa de restituir los años que comió la oruga, Joel 2:25, es un recordatorio de que nada está verdaderamente perdido cuando ponemos nuestra confianza en Él. En el presente, esta promesa se manifiesta de muchas maneras. Para quienes han perdido seres queridos, Dios ofrece consuelo y esperanza. Para quienes han enfrentado fracasos, Él proporciona nuevas oportunidades. Y para quienes se sienten espiritualmente vacíos, Él derrama su espíritu, llenando nuestras vidas de propósito y significado. El mensaje de Joel no es solo para una nación antigua, es para ti, aquí y ahora. Sus palabras nos invitan a mirar nuestras propias vidas, nuestras comunidades y nuestro mundo con los ojos de la fe. Aunque enfrentemos dificultades, podemos estar seguros de que Dios no ha terminado su obra. Su poder para restaurar, redimir y renovar sigue siendo tan fuerte como siempre. El legado del profeta Joel se extiende más allá de su tiempo, resonando a través de la historia como un mensaje poderoso de juicio, arrepentimiento y restauración. Aunque su libro es breve, su profundidad y relevancia lo colocan entre las joyas de la tradición bíblica, inspirando a generaciones a buscar a Dios en tiempos de crisis y esperanza. El libro de Joel ocupa un lugar especial en la colección de los profetas menores, pero su influencia trasciende esta categoría. Es uno de los textos que conecta de manera magistral los temas fundamentales de la relación entre Dios y su pueblo: la disciplina divina, el llamado al arrepentimiento sincero y la promesa de restauración. Joel es también una fuente clave para entender la intervención de Dios en la historia. Sus descripciones del día del Señor han sido interpretadas como advertencias para Israel en su contexto inmediato, pero también como profecías de eventos futuros, incluida la venida de Cristo y el juicio final. Su legado profético es un recordatorio constante de que la justicia de Dios está intrínsecamente ligada a su misericordia. Además, Joel introduce el concepto revolucionario del derramamiento universal del Espíritu Santo, una promesa que se cumple en el Nuevo Testamento durante el día de Pentecostés. Este evento, registrado en Hechos 2, establece el fundamento para la expansión del Evangelio a todas las naciones y demuestra cómo la visión de Joel abarca tanto el pasado como el futuro de la humanidad.
Joel no está aislado en su mensaje. Sus palabras encuentran eco en los escritos de otros profetas, tanto menores como mayores. Uno con Amós y Oseas. Al igual que Joel, estos profetas llaman al arrepentimiento y denuncian la hipocresía religiosa de Israel. Amós enfatiza la justicia social, mientras que Oseas utiliza la metáfora del amor infiel para describir la relación entre Dios e Israel. Juntos, presentan una visión unificada de la necesidad de regresar al Señor. 2 con Isaías. La esperanza de restauración y la promesa del Espíritu en Joel resuenan en Isaías, especialmente en pasajes como Isaías 44. 3. Porque yo derramaré agua sobre el sequedal, y río sobre la tierra árida, mi espíritu derramaré sobre tu generación. Ambos profetas apuntan a un futuro donde la relación entre Dios y su pueblo será renovada. 3 con Ezequiel y Zacarías. Joel comparte con ellos la visión del juicio de las naciones y la promesa de un reino futuro donde la justicia y la paz prevalecerán. La imagen del valle de Josafat en Joel, donde las naciones serán juzgadas, tiene paralelismos con las visiones de Ezequiel sobre la restauración de Israel y con las batallas finales descritas por Zacarías. El legado de Joel no se limita a su época ni a los eventos históricos que describe. Su mensaje tiene un significado eterno, especialmente en un mundo que sigue enfrentando incertidumbre y desafíos. En cada generación, las personas han encontrado las palabras de Joel un recordatorio de que, aunque el juicio puede ser inevitable, la restauración siempre está al alcance de aquellos que vuelven a Dios con sinceridad. Hoy, las promesas de Joel nos llaman a confiar en que Dios no solo ve nuestras dificultades, sino que también tiene el poder de transformar nuestra historia. Ya sea que enfrentemos crisis personales, sociales o espirituales, podemos aferrarnos a la esperanza de que el Señor es fiel para cumplir sus promesas. El profeta Joel nos deja un legado de esperanza que sigue siendo relevante en tiempos inciertos. Su llamado al arrepentimiento, su visión de restauración y su proclamación de un futuro lleno del Espíritu Santo nos invitan a reflexionar sobre nuestra relación con Dios y nuestra respuesta a su gracia. ¿Qué aprendemos de Joel? Que incluso en los momentos más oscuros, Dios está presente, trabajando para redimirnos y restaurarnos. Que su juicio no es el final de la historia, sino el camino hacia un futuro lleno de propósito. Y que su Espíritu está disponible para todos los que lo buscan con un corazón humilde. El mensaje del profeta Joel trasciende generaciones y nos recuerda que, aunque enfrentemos momentos de juicio o pérdida, siempre hay esperanza en el Señor. Su promesa de restauración, su invitación al arrepentimiento sincero y su derramamiento del Espíritu Santo son pruebas de que Dios no abandona a su pueblo, sino que está presente, dispuesto a transformar nuestras vidas. Hoy, este mensaje sigue vigente para ti y para mí. En medio de cualquier crisis que enfrentes, recuerda que Dios puede restaurar los años perdidos y traer una nueva abundancia espiritual y emocional. Su justicia es perfecta, su amor es inmenso, y su espíritu está disponible para todos los que lo busquen. Si este contenido ha tocado tu corazón, te invito a ser parte de esta comunidad que busca explorar las verdades bíblicas y encontrar respuestas en la palabra de Dios. Suscríbete a este canal para más historias bíblicas, reflexiones y enseñanzas que nos ayuden a crecer en la fe. Déjame saber en los comentarios, ¿qué parte del mensaje de Joel te impactó más? ¿Cómo puedes aplicar estas enseñanzas en tu vida? Tu experiencia puede ser la chispa de esperanza que alguien más necesita. No olvides compartir este vídeo con tus amigos y seres queridos para que ellos también puedan recibir este mensaje de esperanza y redención.
Juntos, sigamos aprendiendo de las Escrituras y permitamos que Dios transforme nuestras vidas a través de su palabra. Nos vemos en el próximo vídeo.